Hola gente, ¿cómo están? Amigos, familia, ¿cómo les va? Nosotros muy contentos, llegando a una ciudad nueva, cansadísimos, sí, porque fue un viaje largo. Estamos en Praga, República Checa. No saben lo que es hermoso, parece que retrocedimos en el tiempo, Sí. 1500 años y estamos en un cuento de castillos de hadas. Muy bonito, muy pintoresco todo. Yo soñaba con conocer Praga por una canción que había escuchado una vez de Joaquín Sabina que habla de Praga, y los sueños se cumplen y estamos acá. Llegamos después de 15 horas de viaje, tomamos un colectivo desde Bruselas hasta acá y viajamos toda la noche, así que bueno, nuestras caras lo dicen. Por si notan las ojeras y Sí. el despeinado de mi pelo. Es parte de viajar esto, el lado B, cuando uno viaja tantas horas y incómodo y buscando la forma para dormir, pero bueno, no importa porque estamos en un lugar hermoso y vamos a aprovechar todo este tiempo que tenemos acá para mostrarles. Vamos a estar solamente 2 días, entonces cada hora la vamos a aprovechar y la vamos a compartir con ustedes también, esta ciudad que está hermosísima. Llegamos a Europa del Este y vamos a comer algo que parece bastante típico de acá. Vamos a comer. ¿Saco esto? Mordisco, solcito. ¿Pero cómo? Un poco frío para mi gusto. Ah, bueno, para saciar el hambre. Es como un pincho, ¿cómo se dice? Una brochette. Me parece que vamos a tener que ir a buscar los paraguas. Sí, dejamos los paraguas en la mochila, los dejamos en un guarda equipaje para poder recorrer tranquilos y vamos a tener que ir a buscarlo porque está lloviendo y parece que va a seguir todo el día así, ¿eh? Pero no importa, nada nos frena. Nos salió 10 euros dejar las 2 mochilas grandes. Hasta las 5 de la tarde, 5:30 más o menos. ¿Está bueno, amor? Tenía un hambre tremendo. Hay como un mercado de Pascua donde venden de todo. Tristemente está lloviendo y va a estar así todo el día y mañana. Sí, pero nada Pero nos no detiene. nos va a detener la lluvia. Bueno, el charco. Mati fue a buscar los paraguas, estaban en las mochis y seguimos caminando. Les queremos mostrar un poco de lo que es acá la plaza central de la ciudad vieja de Praga. Está todo decorado por Pascuas. Sí, es un mercado de Pascua. Venden pollo, venden salchicha, venden chocolate. No es muy caro Praga. Acá se maneja la corona checa. ¿Corona checa? Sí, Y al cambio, algunas cosas están bastante económicas, así que sí. Más barato que en otras partes de Europa como París, donde hemos estado, que obviamente que Suiza. El cambio de la moneda es 1 euro, 25 coronas checas aproximadamente. detrás de mí se encuentra la estatua de Juan Hus, que fue inaugurada en el 500 aniversario de su muerte. Él fue un reformador religioso y pensador checo que se adelantó a las ideas de Lutero porque tradujo la Biblia al idioma del pueblo y criticó muchas de las cosas que hacía la iglesia en ese momento contra los que iban en contra del pensamiento religioso del momento, ¿no? Juan Hus se volvió un símbolo nacional de resistencia y libertad de pensamiento. Toda esta gente está esperando lo mismo que vamos a ir a esperar nosotros. Acá está el reloj astronómico, que es uno de los pocos que hay en el mundo, que ahora le vamos a mostrar. Uy. Este reloj es el reloj astronómico en funcionamiento más antiguo. Gracias. Este reloj que acaban de ver es el reloj astronómico más antiguo del mundo. Está en funcionamiento desde el 1410 y siempre junta a mucha gente cada hora porque entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche hace un show con personajes que aparecen, con la muerte que toca una campana. La verdad que es muy entretenido. No solamente muestra la hora, sino que también muestra la posición del sol, de la luna, el zodíaco y la hora según varias mediciones de la época medieval. Y antiguamente la hora se empezaba a contar desde el atardecer, no desde las 00 como es actualmente, sino que desde que se ponía el sol en adelante se empezaba a contar. Ahora el reloj está marcando las 15 porque desde que se puso el sol hasta ahora han pasado 15 horas. Y hay una leyenda muy interesante sobre este reloj. Se dice que al constructor le quitaron los ojos para que no vuelva a ser un reloj igual. Y se cuenta que él como pudo vino y saboteó el reloj y no funcionó durante muchos años porque él decía que iba a haber una maldición sobre el reloj. Vamos a continuar caminando. La verdad, la lluvia no nos está dando tregua. Yo me sentía cansada y ahora no. ¿Vos te sentías cansado en el viaje? Sí. Nos sentíamos con mucho sueño y cansados porque no dormimos para nada bien.
el Todos colectivo. doblados, arrollados. Y aunque llueve, le da como un toque especial la lluvia, los paraguas, así todo húmedo. Esta parte que estamos recorriendo es la parte de la ciudad vieja de Praga. La que se llama la ciudad nueva, la parte más moderna, está a unos 10 minutos más o menos de acá de la plaza central. Estamos buscando un lugar para almorzar. Solo encontró uno por internet que tiene muy buena reputación y que hay que ir temprano porque se llena de gente, porque es muy bueno. Vamos a ver. Encontramos un lugar para comer. Tiene buenas recomendaciones, los precios son normales. Y bueno, tienen una tablet con la foto. Está muy bueno para saber qué vas a pedir, ¿no? Porque a veces por el nombre... ¡Wow! ¿Qué te pediste, amor? Unas papas rellenas con pollo y repollo blanco. Ok. Y verduras grillatas. Para mí, una goulash bien típica de acá de República Checa. Amor, ¿qué te pareció la comida? Buenísima. Era carne de ternera con una salsa y un pan muy blandito y un ají picante que no era tan picante. Contundente, ¿no? Muy contundente, sí. Lo mío, muy rico. Sabor nuevo. El repollo cocido no es algo que como muy seguido. Súper recomendada la comida típica checa. Que ocurra un milagro, por favor, y deje de llover. ¡Por favor! Ya no sabemos a qué iglesia entrar para hacer tiempo. Recién a las 2 podemos entrar al hospedaje y fuimos a comer. ¡Wow! ¿Cuántas cosas se pueden hacer cuando uno arranca temprano en la mañana, no? Sí, pero ya nos recorrimos a todas las iglesias donde uno puede ir a repararse un poquito de la lluvia. El agua. Ya bañaditos y cambiaditos salimos del hostel. Limpitos. Limpitos. Les vamos a dejar unas imágenes de cómo es por dentro. Salió solamente 54 euros la noche, una habitación privada con baño para 2 personas. 54 euros, una ganga. Y a solamente una cuadra de la plaza de la ciudad vieja. De la plaza principal. Después que reservamos el hostel, vimos que tenía malas reseñas. Siempre hay que verlo antes, nosotros no lo hicimos. O sea, leímos las de Booking, pero no leímos las de Google. Claro, y las de Google no tenía buenos comentarios. Nos asustamos un poco en el momento, pero llegamos y todo bajo control. La verdad que bien, limpio. Tenemos baño privado, tiene cocina y está a un paso del centro. Ya llegamos al centro, no caminamos nada. Y además vamos a estar solamente una noche, así que bueno, Sí. no pasa nada. Ya mañana salimos para otro destino. Sí, bastante fugaz nuestra visita a Praga, pero bueno, vamos a aprovechar cada minuto. Sí, había que conocer Praga, es una joyita de Europa del Este, así que acá estamos. Y el clima mejoró considerablemente, ya no llueve, no hace frío. Yo siento frío. ¿Vos sentís frío? Bueno, siempre igual tenemos los termotatos medio diferentes con sol. Termotato. Llegamos a la plaza y hay música en vivo. Y no sé si se dieron cuenta que acá el alfabeto es diferente, es parecido al cirílico, creo yo, ¿no? Al ruso. Kokovsky, se pronunciará así. Wow. El 14 de febrero de 1945 pasó algo que nadie se lo esperaba en Praga. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenían como intención atacar la ciudad de Dresde, en Alemania, pero por una falla de cálculos y la mala visibilidad que había en ese momento, en vez de que caiga el bombardeo sobre esta ciudad de Alemania, cayó sobre Praga. Murieron 700 personas. Si ustedes se fijan en este edificio de acá atrás, la construcción continuaba, los arcos se ven que continuaban hacia este lado porque la mayor parte del bombardeo cayó sobre este sector de Praga. Voy a ser recontra repetitivo, pero hoy estoy viviendo un sueño. Soñaba con conocer Praga y hoy ese sueño se está cumpliendo, así que estoy muy feliz, muy contento. Qué lindo. Y es re linda la ciudad, hermosa. Sí, parece un cuento. Es un cuento. Miren la cantidad de gente que hay para ver el reloj. Miren lo que es la arquitectura, gente. No, yo dirían los españoles, estoy flipando. Mati, ¿te digo algo? Sí. Say hi. Por lo que acabo de ver, Sí. yo me saltaría Bruselas Sí. y vendría acá. Sí. Bueno, es otra Es diferente. Pero yo te entiendo, le estamos dedicando un día y medio a Praga. Le hubieras dedicado un poco más. Hay una cosa que nos llamó la atención en Bélgica, es que está lleno de bares donde la gente consume cerveza a cualquier momento del día, pero acá en República Checa, en general en el país, está el máximo consumo de litros de cerveza por persona. Sí. ¿En el mundo? En el mundo. O sea que chupan cerveza a lo loco acá.
Parece que sí. Y también en muchas cervecerías es más barato tomarse una pinta de cerveza que tomar una botellita de agua. Estamos llegando al Puente de Carlos. Mucho turismo, gente, ¿eh? Mucha gente visitando Praga. Yo estoy alucinando con este lugar. Esto es un cuento, no sé cómo explicarles. No sé si se alcanza a ver. Un cuento de Disney. Esta parte parece como más vieja, más tal vez descuidada por el paso de los años. Estamos buscando el castillo, o sea, y un castillo se ve, se notaría, pero no sabemos, es todo tan lindo que cualquier casa de estas podría ser un castillo para mí. De repente Rapunzel larga su Sus cabelleras. calle. O sale Cenicienta, me la imagino ella como con su escobita limpiando, pobrecita. 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 Cuando se cruza el puente que atraviesa el río Moldava, ingresas al barrio Malestrana, que hay en este barrio, lo descubriremos en esta parte. Es que se trata de esto, ¿no? De ir descubriendo, de ver dónde vamos juntos, descubriendo un nuevo lugar. Y acá están los cristales de Bohemia que nombra Joaquín Sabina en su canción, titulada Cristales de Bohemia. Sí, claro, va a llover de nuevo, pero tenemos paraguas. Y ahora estamos yendo a un muro de John Lennon, así le dicen, donde hay una pintura de John Lennon y se convirtió como en un símbolo de libertad, de protesta. No se entiende muy bien el mural. Está como invadida con tantos escritos arriba. Si vos venís no sabes qué significa o no podés captar el mensaje. Pero bueno, básicamente es como un símbolo de poner lo que yo quiero y nadie me dice nada. Estamos entrando a la calle más angosta de todo Solamente Praga. 50 centímetros de Tienes ancho. semáforo porque si no, si viene gente de adelante, te lo llevas puesto. ¿Vieron lo que es? Atento a la Tenemos que te... Casi le pasa. Ok. Ok. ¿Y ahora? Llegamos abajo y ¿ahora qué hay? Hay un barcito, restaurante. Ahora hay que volver. Ah, ok. Ahora subís. Casi. Para que se ponga verde, apretás ahí, se pone en verde el semáforo. Uy, casi me mato de nuevo. Please, be careful. Soy propenso a los accidentes, así que tengo que tener cuidado. Dale, que viene del otro lado. Vamos, que cambie el semáforo. Este como el dique Ballester. Los que son del Alto Valle sabrán a lo que me refiero. Se parece al dique Ballester. ¿Cómo venimos? No me siento muy bien. Pasa que me duele la espalda porque llevé mi mochila por primera vez, la grande. Y no dormí muy bien anoche. Una suma de factores, ¿no? Ay, falta poquito para llegar. Pero igual no me quiero perder de conocer. Estamos llegando a un mirador que está cerca del castillo. Y está nublado, lloviendo, pero igual se va a ver seguramente. ¿Vamos? Llegamos, Sol. Llegamos, sí. Cansados, pero llegamos. Vamos a ver las vistas de Praga.
Si eso que estamos altos, mira, te llega a ver hasta la Torre Eiffel de acá. Nos encontramos dentro del castillo más grande del mundo según el récord Guinness. Esta es una ciudadela rodeada de murallas fundada en el 800 después de Cristo. Fue la casa de los gobernadores de la antigua República Checa por muchos siglos. Y hoy, aquí adentro, se encuentra también el presidente de la República Checa. Tiene una de las iglesias más hermosas que se ve desde la ciudad, como queda en alto esto, que tardó 600 años en ser finalizada. Durante el régimen comunista, este castillo fue cerrado al público y se usaba como centro de poder. Este lugar lo constituyen jardines, edificios de distinta índole, iglesias, y tiene 70.000 metros cuadrados. Es un lugar que no te puedes perder si venís a Praga. Puedes subir unas escaleras y tenés un mirador de la ciudad hermoso, y después tenés el ingreso gratuito al castillo. Hay algunos lugares que son pagos, pero a esta parte puedes entrar y imaginarte como que vivís dentro del castillo. Del comunismo al supercapitalismo. El castillo de Praga tiene adentro un Starbucks. Ironías de la vida. Estas murallas que están acá son las que rodean toda esta ciudadela. Por eso es considerado un castillo. Wow. A ver si venía el invasor. Subiste por estas murallas. A ver si puedes llegar hasta acá. Elijan el cuento, cierren los ojos y ábranlos. Estamos justo en la parte principal del castillo. Esto que tenemos acá atrás es la sede de gobierno. Acá es donde trabaja el presidente de la República Checa. Al mediodía se hace un cambio de guardia. ¿Vieron como en el Palacio de Buckingham en Londres, en Inglaterra? Salen los soldaditos y se cambian así. Bueno, acá pasa lo mismo al mediodía y esto se llena de gente, todo para mirar cómo es el cambio de guardia. Arriba esa baranda que se ve dorada es una obra de arte de estilo rococó. Fue incorporada en el siglo XVIII. Todas las cuestiones diplomáticas, las visitas presidenciales de reyes, las firmas de leyes, también se hacen acá adentro, justo en este lugar. Y que esté la bandera ahí arriba quiere decir que hoy fue un día de funciones, o que se trabajó o que el presidente estuvo trabajando adentro. ¿Ven esos edificios de colores allá arriba y esas agujas de la iglesia que se ven? Ahí estábamos recién. Todo eso es el castillo. Desde acá parece el castillo de Harry Potter, el castillo de Hogwarts. Buenos días, amigos. Es un nuevo día acá en Praga, en la ciudad. Estamos en la estación de metro y dejamos nuestras mochilas porque ya nos quedamos solo una noche en el hospedaje. Estuvo bueno. Sí. Para mí, pasó súper bien. Buen precio, 54 euros como les contábamos. Buena ubicación, desayuno rico. Y nos atendieron bien, súper amables. Sí, limpio. Así que a veces las reseñas pueden ser negativas y bueno, háganle caso, pero en este caso No era negativo, no, era positivo. fue positivo, al menos nuestra experiencia. Y ahora vamos a seguir recorriendo por unas horitas más. Praga. Uno validado. Listo. ¡Guau! ¡Que va rápido! Sí. Madre mía, no sabía dónde meter el pie. Andiamo. Vimos un hombre que se lastimó recién, pobrecito, porque la escalera mecánica va muy rápido. Demasiado, o sea, cualquiera se puede caer. Sí, se golpeó mucho la cabeza, tenía sangre en la cabeza, en la mano. En la mano. Se andaba con bastón, mucha pena. No puede ser que vaya tan rápido. Era muy rápido. Hasta a nosotros nos costó subir. Era súper cerca donde teníamos que bajar, pero nos agarramos la caminata Sí. y sale
solamente 80 céntimos de euro. Sí, muy barato. 20 cada uno. Barato. Llegamos a la cabeza de Franz Kafka, que no tiene nada que ver con Guido Kafka. Atrás mío tenemos la cabeza de Franz Kafka, que fue un escritor que nació en 1883 acá en Praga, falleció en 1924. Es uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Sus obras más reconocidas son La Metamorfosis, El Castillo, y él trataba siempre en sus libros, en sus obras, temas bastante controversiales como lo es el sentimiento de culpa, la burocracia absurda, la alineación también. Él vivió acá en Praga y hay varios museos que tratan su vida y obra. Y esta que tenemos acá atrás es una escultura bastante moderna que cada 15 minutos todas sus partes giran y van formando su rostro. Hay varios datos curiosos acerca de este escritor tan controversial. Entre ellos, se dice que él no quería que lo leyeran. Y antes de morir le pidió a uno de sus mejores amigos que quemara todas sus obras, todos sus escritos. Pero bueno, este amigo desobedeció y es por eso que hoy se conocen sus libros y sus obras. Kafka padecía de insomnio y sus ideas más perturbadoras, más surrealistas, venían justamente de esos momentos de sus pesadillas. Y también su apellido se convirtió en un adjetivo. Se usa el término kafkiano para referirse a situaciones absurdas, sin salida, más o menos como era lo que él escribía. Estamos en el pasaje Lucerna. Es un centro comercial construido en el siglo XX por la familia del primer presidente checo del comunismo. Y acá hay muchos cafés vintage y hasta un cine que funciona todavía, antiguo. En el pasaje Lucerna cuelga una de las esculturas más provocadoras de Praga. San Wenceslao montando un caballo muerto colgado al revés. Una sátira del monumento oficial que está a pocos metros. Es una obra de David Czerny, conocido por su humor irreverente. Esta es la estatua verdadera de Wenceslao y lo que vimos antes es una sátira de este escultor que hizo de esta estatua. Vamos a comer, amor. Vamos a comer. Una pizza para mí, ¿vos qué te pediste? Un grab. Un grab con falafel. Ok. Jalapeño, picantito. 4 quesos. 4 formaggio. Y gastamos 14,57 euros. Gracias, señor. Ok. Thank you. Esta es otra. Es otra. Para. Encuentro nunca. ¿Qué estás grabando? Mientras te pones la mochila. Tengo que poder. Thank you. Sí. Thank you. Ahí está. Lo pude hacer gracias al Señor que me ayudó. ¿Qué? Me pegué. Pero no había ese semáforo, tiene que esperar. Ay, qué julepe que me pegué, por favor, me tocó la campana, el tram.
Estamos en la estación de buses esperando nuestro colectivo que nos va a llevar al próximo destino. Sí, que se lo dejamos ahora en los adelantos, en los avances del próximo video. Estábamos re cansados, pasados por agua, porque sigue lloviendo. Pero re felices de haber conocido una ciudad nueva, un país que la verdad nos dejó súper sorprendidos. Sí, les recomendamos mucho que si están organizando un Eurotrip, tengan en cuenta Praga para venir a verla, porque es sumamente linda, pintoresca. No sé, yo creo que gasté toda la memoria del teléfono filmando, sacando fotos, porque cada lugar es para sacar una foto. Nosotros nos vamos despidiendo. Ya en minutitos sale el cole, en 15 minutos sale el colectivo. Y les agradecemos nuevamente, como siempre, por ver nuestros videos, por suscribirse, comentar, darle me gusta. Bienvenidos a las nuevas personas que se agregaron al canal también. Y capaz que ven los videos pero no están suscriptos, así que por favor, si ven los videos, toquen el botoncito de suscribirse para que nos ayuden a nosotros y ustedes también puedan disfrutar de este viaje que estamos haciendo. Nos vemos. Chao, familia. Chao, amigos. Les damos la bienvenida desde Berlín. Estamos entrando a el campo de concentración propiamente. Fue utilizado como un lugar de prisión y tortura. Ahora nos encontramos en lo que se llamaba en su momento la Franja de la Muerte. Estamos en Alexanderplatz, una de las plazas más céntricas de Berlín. El muro, lo que queda de él, está lleno de murales. Estamos en uno de los pasos fronterizos más peligrosos de la Guerra Fría.